Le agradecemos a Diego Vera Juárez su participación en esta presentación editorial. Diego es estudiante de la licenciatura en música en nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el Instituto de Artes, y aquí nos compartió una improvisación en viola, instrumento que él estudia en esta licenciatura en música. Muchas gracias, Diego. Felicidades por estar en este instituto que estamos apreciando. Usted lo podrá ver por allí. Jóvenes que están pasando con trajes de danza, con sus instrumentos musicales, porque aquí impartimos las licenciaturas en música, en danza, en arte dramático y en artes visuales. Y hoy nos han dado alojamiento para poder estar aquí platicando con Carmen Lorenzo Monterrubio. Carmen, gracias por aceptar la invitación. Al contrario. Y pues tú eres profesora investigadora en este instituto y bueno, se respira un gusto especial. Los jóvenes están aquí muy contentos preparando espectáculos, recitales. A Diego le pedimos que participara, luego sí, cómo no. En fin, vemos que hay un interés muy especial, un gusto singular por estar participando en las actividades que se realizan en este Instituto de Artes en Mineral del Monte Hidalgo, pero siempre insisto en que coloquialmente recuperamos el nombre del Virreinato Real del Monte. Y de eso nos vas a hablar un poco porque hoy vamos a platicar sobre tu libro Arte Suntuario en los Ajuares Domésticos, la dote matrimonial en Pachuca, siglo XVII. Aquí lo pueden ustedes ver. Un libro muy ameno, muy interesante. Te llevó 10 años trabajar la investigación. Bueno, es parte del libro de mi tesis doctoral en Historia, en la Facultad de Filosofía y de Historia en la UNAM. Y bueno, básicamente, el libro abarca una parte de mi tesis, o sea, nada más me estoy enfocando en este libro en la cuestión del arte suntuario. En la tesis abordo mucho más aspectos como la cuestión del matrimonio, la cuestión de la institución, ¿no? De la institución del matrimonio, en el virreinato. La legislación en torno al matrimonio en el virreinato, todo el siglo XVI, XVII, bueno, desde el periodo romano, ¿no? Que viene toda esta institución de la dote que pasa después a los españoles y claro, de España llega a la Nueva España. Se arraiga, es una costumbre arraigada en la sociedad de la Nueva España, en todo el virreinato, pero básicamente esta costumbre de dotar principalmente se daba en los estratos medios altos de las sociedades. Claro, encontramos algunas referencias en cuanto a las comunidades de estratos más bajos, pero básicamente pues se arraiga en mujeres, por ejemplo, españolas, mestizas, castizas, en ese estrato de mujeres. Sin embargo, este asunto de las dotes tiene una supervivencia en el país. Todavía vemos, sobre todo en los espacios rurales, una costumbre que se cumple con mucha devoción. A veces simplemente con el puro obsequio. Recuerdo, Carmen, y algo tiene que ver con esto seguramente, acá en Puebla, en el estado de Puebla, hay algunos lugares donde todavía la gente va a las panaderías a comprar unos panes, las conchas y otros panes en tamaños enormes y que los compran y se los venden así cubiertos de celofán, porque es el obsequio cuando van a pedir la mano de una joven. Los padres del novio lo llevan como obsequio, es este ir y venir de los obsequios que después cobran forma de dotes, seguramente de todo esto. ¿Tiene algo que ver la dote, de acuerdo con tu investigación, tiene que ver algo también con alguna costumbre prehispánica de los pueblos prehispánicos o no es tan fuerte? No, no creo que sea tan fuerte. Yo creo que más bien es una costumbre española, arraigada pues en estratos españolizados. No tanto. Bueno, es que originalmente la dote, por ejemplo, si leemos la Biblia, la dote era al revés, o sea, no era una costumbre donde la mujer dotaba, o se entregaba los bienes al marido, ¿no? Para que él los administrara, sino al contrario. En un origen era el hombre el que dotaba, no la mujer.
Posteriormente pasa a ser que la mujer, en general la dote, se entiende como los bienes que aporta la mujer al momento de casarse, al momento del matrimonio. No tiene, yo creo, con relación con cuestiones prehispánicas, digo, más bien es una cuestión europea y española muy concretamente. Ahora, tú haces en este libro, nos presentas una serie de aportaciones interesantísimas sobre la dote, cómo era en un momento dado, tenía una figura jurídica. La mujer llegaba con la dote, pero estaba protegida por su dote. Inclusive, en algunas partes leía que tan protegida estaba que se hablaba de disolución de matrimonio, que podría representar un riesgo para la mujer si no estaba protegida, aunque no se cumpliera totalmente la formalidad legal. Estaba allí. ¿Cómo es esto? Porque es muy interesante. Sí, bueno, la dote se podía entregar, el hombre, bueno, se protocolizaba, pues, todos los bienes que entregaba la mujer en unos documentos que se llaman cartas de dote. Las cartas de dote eran notariadas, y se especificaba cada uno de los productos y los objetos que ella entregaba al momento de casarse. Bueno, para empezar desde ahí, ¿no? Ya la mujer tenía un estatus jurídico, digamos, un inventario. Las cartas de dote son inventarios de bienes. Entonces, bueno, después, claro, la mujer estaba protegida, pero finalmente pues, era el hombre el que administraba sus bienes. Y la dote se podía entregar, todos estos bienes que la mujer entregaba al momento de casarse, se podían entregar en dos casos. Uno era el divorcio, la separación, o otro que la mujer muriera. En el caso de que la mujer moría, el hombre estaba obligado a entregar la dote a la familia de ella. Pero bueno, ¿Y si hubiera hijos, a los hijos? En el caso de los hijos legítimos, ¿no? Se entregaba a los hijos, se repartía a los hijos legítimos. En ninguno de los dos casos yo me encontré, ¿no? en el estudio que se cumpliera. Porque generalmente, pues como comentamos, pues la dote se entregaba a los hijos legítimos en el caso de la muerte de la mujer, y el divorcio era muy mal visto. Y además era un proceso muy complicado. Entonces las mujeres no se divorciaban. No había una separación de bienes. Era un valor social demasiado drástico para romperlo. Así es, era muy mal visto. Entonces, en ninguno de los dos casos yo vi que el hombre entregara los bienes, regresara los bienes a la familia, a la mujer. Sin embargo, qué interesante que, al menos desde el punto de vista formal, la jurisdicción establecer una forma de protección y se hablara de una presencia, e incluso la historia colonial nos habla de mujeres que llegaron a tener un papel de caciques, un papel hegemónico. Y bueno, vamos a seguir hablando de esto de las dotes porque es algo muy interesante, y sobre todo el arte suntuario, Carmen, que tú recalcas mucho eso, más que el arte utilitario, el arte suntuario. Pero vamos a un corte promocional y regresamos para que nos sigas platicando de las riquísimas, curiosas y amenas aportaciones que nos das en este libro, porque además hiciste un libro o una novela. Eso nos lo vas a decir enseguida, porque de verdad podemos leerlo con ese carácter casi. Volvemos enseguida, por favor. Muy bien.
Mi nombre es Montserrat Paredes Espitia. Estoy estudiando diseño gráfico en la Universidad Nacional de Jeju, en la isla de Jeju, Corea del Sur. Ha sido una experiencia maravillosa que me ha dado la oportunidad de conocer gente, lugares y nuevas ideas. Así de que tú como yo, lánzate a movilidad. Aquí regresamos a Editorialmente, este programa de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, el Consejo Editorial Universitario y Garza TV, invita a nuestros profesores investigadores para que nos platiquen de su trabajo académico, las investigaciones que realizan y desde luego sus libros. En este caso, en el programa de hoy, platicamos con Carmen Lorenzo Monterrubio, que ya ni explicamos en el segmento anterior. Carmen, tú eres arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y luego maestra y doctora en Historia por la UNAM. Por la UNAM en la Facultad de Filosofía y Letras. Así que esas curiosidades te llevaron a entrar al archivo del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. ¿Qué te encontraste allí? Bueno, básicamente pues este libro está documentado con fuentes primarias, básicamente pues son los documentos del archivo histórico del Poder Judicial. Paleografía obligada. Paleografía obligada. Fueron 97 cartas las que trabajé. Por eso 10 años. Por eso 10 años, digo, no, además en ese entonces, bueno, el archivo todavía no estaba clasificado como ahora lo está. Entonces había que sacar las cajas, revisar documento por documento y paleografía, ¿no? Entonces de 97 cartas, bueno, fue un proceso pues largo, ¿no? de investigación y bueno, cada una de las cartas da una información impresionante. Entonces, ¿Cada carta 97 era un diálogo con una serie de personajes de otros siglos? Así es. ¿Cómo? ¿Cómo se da ese diálogo del historiador que al hacer paleografía se brinca siglos atrás? Es como regresar al pasado, ¿no? Y ver la gente, bueno, en este caso esta investigación pues me dio, bueno, por lo menos a mí la oportunidad de entrar a las casas, a este espacio íntimo de las familias y ver realmente qué era lo que las mujeres sobre todo, ¿no? usaban, lo que la gente en cuanto a cultura material, ¿no? qué era lo que se usaba, además, qué era lo que se vestía, qué era lo que se exhibía, lo que se presumía. Claro. Y entonces, bueno, todo eso creo que nos da esa información, nos da esta cuestión de acercarnos a este aspecto, digamos, un poco personal, familiar. Claro. Además, yo creo que tú destacas algo muy interesante frente a esa vida austera que privó en la Edad Media, no una vida solemne totalmente, porque la Edad Media tuvo también su gusto, su música, sus fiestas, pero sí en los términos materiales era más austera. Viene un renacimiento y las consecuencias que llegan acá, que justamente nos llevan a la recuperación del hedonismo. Y precisamente en el arte suntuario creo que es uno de los caminos donde mejor se expresa el hedonismo, el gusto por estas expresiones de la vida, el gusto material de la vida. Y yo decía en el segmento anterior, tú no te ocupaste del arte utilitario, sino del arte suntuario. Y en una parte del libro nos dices sobre todo lo que la mujer usaba y presumía. Pero a través de la mujer, la familia. Así es, claro. Bueno, básicamente, como les comentaba, las cartas de dote son inventarios de bienes. Ajá. Y en esos inventarios entonces viene todo lo que la mujer entrega al hombre. Y ahí encontramos desde vestidos lujosos con hilos de oro y plata, joyas, perlas, collares, pulseras de una gran variedad de oro y de plata. Bueno, todos los objetos de comercio, que en ese entonces, en el siglo XVII, uno pensaría que no era tan importante,
pero vemos que, digamos que podemos pensar que fue el auge comercial internacional. Muchos de los productos traídos por la nao de China, orientales, porcelanas, biombos, sedas, llegaron a Pachuca. Llegaron a Pachuca y bueno, y con eso, por ejemplo, muchos objetos y productos, por ejemplo, de Italia, las mangas, los encajes de Milán, ¿no? Que eran preciosos. O de brujas seguramente. De brujas, ajá. Tan cotizados sí, en aquella sí. época. Y de España, los mantones de Manila. Todos estos productos llegaron a Pachuca. Y eso finalmente pues la mujer no los escondía, no los guardaba en cajas, ¿no? Se exhibían públicamente. Sí. Era un testimonio social de estatus. De estatus. Y es precisamente lo que me enfoco más bien en el arte suntuario, porque el arte suntuario da prestigio, ¿no? Da estatus. Sí. O sea, exhibirlo, presumirlo, da estatus. Y esto también es una herencia de práctica social que desde luego sin esa fuerza, pero supervive de alguna manera en las costumbres sociales. Sí, definitivamente creo yo que hay muchos elementos que todavía se rescatan con esas características. Qué interesante es encontrar esto. Carmen, yo te haría una pregunta. ¿Qué pasa con todo esto? Porque tú nos hablas en el libro de muebles, muebles además de lugares donde había maderas preciosas, Michoacán, lugares donde había loza extraordinariamente cotizada hasta la fecha, como la Talavera de Puebla. Incluso aquí en la portada podemos ver un platón de Talavera. Y aquí sí me permito hacer un comentario. Me gusta más la Talavera nuestra, mexicana, poblana, que la española. No la descalifico. Simplemente esa textura rugosa de la pintura es muy nuestra, es extraordinaria. Bueno, ¿qué pasó con todo aquel boato que hoy quisiéramos verlo en muebles, en trajes? Porcelanas. En porcelanas. Vestidos. Sí. Pues yo creo que muchos ya se perdió, ¿no? Seguramente hay algunas colecciones particulares en algunas casas. Museos, ¿no? tal vez. Museos, bueno, yo alguna vez me di la tarea de buscar muebles del siglo XVII. Bueno, el único mueble del siglo XVII que encontré fue el Museo Franz Mayer, una silla del siglo XVII, pero yo creo que finalmente mucho de eso desgraciadamente se perdió. Y bueno, seguramente debe haber algunas colecciones particulares, ¿no? Donde todavía conserven todos estos objetos. Sí, lamentablemente. Algo de esto todavía se encuentra, como dices, en el Museo Franz Mayer, que nos presenta unas colecciones de todo este arte suntuario y de todo este arte utilitario. Estas colecciones de Talavera son maravillosas. Esta sociedad, tú nos hablas también de otra cosa interesantísima, los estratos sociales. Había dotes de muchos miles de pesos de la época, dotes menores y dotes muy parcas. Esto marcaba clases sociales con una rigidez terrible. ¿Cómo se reflejaba en la sociedad? Bueno, estamos hablando de una sociedad muy diferenciada, muy compleja, precisamente por esta diferenciación que existe en las cantidades dadas en dote. Son cuatro familias de la élite de ese entonces, de la sociedad minera, herederos de mineros del siglo XVI, con dotes de 20,000, más de 30,000 pesos, que en ese entonces pues era muchísimo, era una fortuna. Si estamos pensando que el alcalde mayor de Pachuca, en ese entonces del Real de Minas de Pachuca, ganaba 300 pesos anuales al año, entonces 30,000 pesos era una fortuna. Bueno, claro, no se comparan estas dotes con las dotes de la Ciudad de México, que eran más 100,000 pesos, ¿no? Porque estamos hablando de condesas, marquesas, o sea, pero finalmente, bueno, creo que eran familias de la élite, de esta herencia minera del siglo XVI, y luego un gran número de dotes que van entre 200 a 500,000 pesos, ¿no? Que es el mayor número de cantidades en dote que encontramos, y dotes menores a 200 pesos. Entonces, ahí vemos una diferenciación muy clara. Claro, estamos hablando de un estrato medio, pero dentro de ese estrato medio hay diferencias, ¿no? Claro, sí. Y un medio y medio alto, digamos, ahora lo podemos mencionar así,
que claro, hay muchas diferencias. Entonces, bueno, y claro, se dan también la dote y la cuestión del matrimonio tiene que ver con alianzas matrimoniales. Claro, Se dan alianzas, se dan fortunas, transmisión de las riquezas familiares, o sea, tiene que ver con toda una cuestión social, económica, incluso política, ¿no? De ese entonces. Fortunas y poderes. Fortuna y poder, claro. Porque riqueza además, y poder. Sí, desde luego, estamos hablando de una Pachuca y de un distrito minero que buscaba el auge de la mina. Además, algo que también me llamó la atención cuando nos comentas que hubo un momento en que la minería vino a menos y entonces estas dotes salen de comercios de mucho prestigio que se habían establecido en la región. Es decir, el comercio llegó a ser, en cierto momento, según tus estudios, y nos lo demuestras, llegó a ser más importante que la minería. Claro. Sí, yo creo que en ese entonces, en el siglo XVII, la actividad del comercio fue la actividad primordial. La económica primordial. Bueno, estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Estamos hablando de 1600, 1700, o sea, en siglo XVI, con un auge minero importante, ¿no? Con el descubrimiento de las primeras minas. Y luego viene el siglo XVII y el XVIII con Pedro Romeo de Terreros, el auge de la beta vizcaína. Estamos en un tiro de mina, ¿no? De la beta vizcaína. Pero ¿qué pasa en ese siglo XVII, ¿no? Bueno, Woodrow Bohr había mencionado que el siglo XVII era un siglo de la depresión. Bueno, eso ya quedó muy lejos. Y ahora estamos considerando que el siglo XVII, más que un siglo de la depresión, fue un siglo de renacimiento. La Nueva España voltea a verse a sí misma. Claro. Y claro, la minería, claro, disminuye la población indígena por la conquista y por las epidemias que trajeron los españoles, pero disminuye la actividad minera en esta región, pero entonces se alían algunos mineros y empiezan a diversificar sus actividades. A consolidarse esta identidad novohispana, ya más propia como nacionalidad, digamos. Así es. Sí, entonces empieza a haber ya un auge, un boom, digamos, del comercio, el comercio internacional. Decía Gustavo, bueno, tengo que hablar de Gustavo Curiel, ¿no? Él me hizo el favor de presentar este libro. Bueno, él habla de la primera globalización, ¿no? El siglo XVII como la primera globalización comercial. Me gusta ese concepto. Sí, entonces empieza a haber una primera globalización donde muchos países entran en contacto a través del comercio y claro, la Nueva España no se queda atrás. Entonces vienen productos de Europa, de la India, de China, incluso hasta de Rusia. De Moscú tenemos alfombras, ¿no? que llegan de Moscú. El lujo mundial se presumía en las casas. Y la actividad económica principal, el comercio. Qué interesante. Yo te hacía una pregunta antes de irnos al corte. Hiciste un libro de historia o una novela y tú me dijiste en el corte que una novela también. Cuéntanos esta aventura literaria. Hice las dos cosas, ¿no? Hice la tesis para el examen de grado, pero también hice una novela basada en una sola carta de dote. Basada en una mujer que se llama Clara de Rivadeneira. Esa es la carta de dotes de 1607. Clara fue hija de Gaspar de Rivadeneira, o sea, este gran minero del siglo XVI en Pachuca. Y claro, fue una de las cartas de dote mucho más 28,000 más nutridas, ¿no? Entonces, bueno, allí encontramos otro aspecto muy interesante, por ejemplo, de esta carta de dote es, por ejemplo, la ganadería, ¿no? La ganadería en Pachuca. La mamá de Clara, Francisca Vázquez, entrega al hombre, al que es Jerónimo de Salazar, al que se iba a casar con Clara, le entrega 10,000 ovejas. Pues bueno, es difícil pensar en 10,000 ovejas, ¿no? Entonces también esta cuestión de la ganadería yo creo que también es un punto que habría que estudiar en Pachuca. Claro. Y entonces, bueno, eso también me dio pauta de cómo Clara vivió su propia experiencia en relación a la dote. Oye, ¿y esta novela cuándo la vamos a conocer? Bueno, todavía está en proceso. Pero que no se tarde mucho. Es que la historia colonial y en estos trabajos que ustedes realizan, definitivamente parece que, o más bien, llegan a un punto de límites muy tenues entre la historia y la novela. Definitivamente esperamos esa novela pronto y con mucha curiosidad, porque de verdad todavía se recorren estos rincones y en Real del Monte, Mineral del Monte,
todavía encontramos esas casonas, esos rincones, este instituto que hemos apreciado en esta presentación, Carmen, donde eres profesora e investigadora. ¿En qué área? En artes visuales, aunque doy clases en todas las áreas. En todas las áreas, pero en artes visuales básicamente. Pues te agradecemos que hayas compartido con nosotros este libro y esta amenísima charla, y de verdad esperamos esa novela pronto para volver a presentar en este instituto y comentar de algunos aspectos interesantes de la vida cotidiana. Tiene que ver mucho con la historia de las mentalidades también esto, definitivamente, con la microhistoria. Pues felicidades por este libro y gracias por compartirlo con nosotros. Muchas gracias. Y a usted que nos siguió en este programa, pues lo esperamos en la próxima emisión. Hoy transmitimos desde los jardines del Instituto de Artes de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en Mineral del Monte o Real del Monte, y es la antigua hacienda minera de San Cayetano, hoy afortunadamente convertida en un campus de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Gracias por seguirnos.